El tutorial de hoy es un gatico en foamy 2D. Y en el día de hoy estaremos realizando este lindo gatito en foamy técnica 2D, que tendrá también su libretica y sus lapiceros o el lugar para colocar sus lapiceros. Es muy bonito, lo puedes utilizar en tu cuarto, lo puedes utilizar en la cocina, es súper útil, así que vamos a colocarnos manos a la obra. Y para hacer entonces nuestro gatico vamos a tener las piezas recortadas. Voy a utilizar un azul, un café, un amarillo, un negro, un café muy clarito, y vamos a ubicarnos con el dibujo que tenemos de nuestro gatito. Vamos a utilizar la técnica que usamos en el video anterior de cómo pintar ositos y vamos a hacer lo mismo, pero esta vez voy a utilizar algunos tonos de café. Vamos a usar entonces un siena crudo, vamos a utilizar un color miel, vamos a utilizar un color amarillo primario y un vainilla que vamos a estar entremezclando para que se vean las diferentes capas de pelo. Y entonces vamos a guiarnos un poquitico sobre cómo está el dibujo, y entonces voy a trabajar alrededor un poquitico oscuro y voy a ir trabajando poco a poco los diferentes tonos para que se me vean como algunas partes más oscuras, otras más claras. Recordemos que vamos a trabajar con un pincel que sea viejo, que sea de cerda dura, que esté un poquito despelucado, porque eso es lo que nos va a ayudar a dar la textura del pelaje de nuestro muñeco. Y una vez he trabajado entonces bien toda la parte alrededor de nuestra carita de nuestro gato, lo que voy a empezar es a darle forma un poquitico a la parte de los ojos. Así que en la parte de la mitad voy a trabajar un poco más oscuro, y luego en la parte de donde irían los ojos voy a trabajar un poco más clarito. Eso nos da un poquito de profundidad o nos va a marcar cómo va a ir quedando la forma de la cara. Voy a trazar como en la parte donde irían los cachetes o la trompita. Voy a trazar una línea oscura y luego la voy a despelucar un poco con el pincel para que nos quede más oscuro, y luego podemos trabajar entonces la parte de la trompa ya con un color vainilla para que nos quede más claro. Entonces así va a resaltar y va a dar la sensación de que está con más volumen que la parte de los ojos. Y vamos a ir trabajando entonces toda esta parte un poco más clara que el resto de la cara. Y una vez entonces tengo más o menos la forma de mi carita, lo que voy a hacer es empezar a trabajar las manchitas, como si fuera un gatico que tiene unas manchitas de rayitas. Y entonces por eso estoy trabajando también con un naranja, con el amarillo, y voy a estar simplemente ponceando varias gotas de diferentes colores, de un poquito de naranja, un poquito de amarillo, y luego entonces con el pincel luego las voy a también a ir trabajando un poquitico para que se vayan difuminando entre lo que ya trabajamos. La idea es que no se vean tan obvias, sino que hagan parte también como del pelaje del muñeco. Entonces para eso también tenemos que irlas despelucando con nuestro pincel. Y la voy a dejar secando un rato. Más adelante vamos a terminar la parte que corresponde a los ojos y las cejas y la boca, pero voy a empezar a trabajar entonces las paticas. Para ello también voy a empezar a trabajar con un color oscuro alrededor. Voy a ir trabajando luego unos colores más claros para ir dando la sensación de volumen. Es importante que tenemos un dedo en toda la mitad, entonces marcamos un poco con una línea oscura alrededor, trabajamos esas partes que van a ir como un poco más oscuras, y luego entonces el dedo que está en el frente simplemente lo vamos a trabajar con colores más claros para que se vea que está por delante de los otros dos, y así damos la sensación de volumen, de tridimensionalidad. Y lo repetimos luego con la otra patica que vamos a hacer. Para las orejas entonces también voy a mirar primero en el dibujo cómo las voy a ubicar, y luego entonces empiezo a pintarlas. Trabajo de nuevo entonces un poco de oscuro alrededor, luego un poquito más clarito, y luego hacia el centro de nuevo un poco más oscuro. En la mitad de las orejas voy a hacer un pequeño triángulo de color rosado, pero lo que voy a hacer es con el delineador voy a trazar el triángulo, y luego simplemente voy a aclarar con un poquitico de agüita para que hacia el centro nos quede un poquito más claro. Ya podemos empezar a ir viendo un poco cómo va la cara, y bueno, entonces voy a trabajar una parte de los cachetes que queden un poquito coloraditos.
Entonces voy a trabajar con un rosado que voy a trabajar un poquito aguadito, lo voy a colocar en la parte de los cachetes y voy a ir trabajando poco a poco con el pincel para que se vaya difuminando. En este caso utilicé un rosa claro y luego, como vi que había quedado demasiado pálido, entonces coloqué otro poquitico de un rosa un poquitico más fuerte para que se vieran un poquito más colorados, pero vamos a ir trabajándolo poco a poco para que no se vea tan fuerte el color. Para el pajarito la idea es que nos quede con el mismo tratamiento entonces del gato, que también se le vea como las plumitas o el pelito. Entonces empecé trabajando con un azul más oscuro y empecé a trabajarle alrededor. A ese azul le agregué un poquitico de morado para que nos quedara un poquito más fuerte. Y bueno, entonces trabajé alrededor como del cuerpo, la parte más oscura, la carita también, y luego le fui dando unos toques de un azul más clarito y de un poquito de blanco para que ir dándole poco a poco esa idea de luz que nos da también esa sensación de volumen. Recordemos que si queremos hacer volumen necesitamos zonas oscuras y zonas más claras. Coloqué el alita encima para marcar más o menos dónde va a ir, dónde debe de ir como la zona de luz para que resalte el ala. Y bueno, en la parte de la cola entonces trabajé como unas líneas claras y unas líneas oscuras para que se viera como la parte de la cola, como las líneas o las plumas de la cola. Y para el ala entonces simplemente trabajé el color oscuro alrededor y en el centro un poco más claro y ya. También con el mismo tratamiento o la misma técnica del gato, trabajando con el pincel para dar la sensación de los pelitos. Y para el pico lo único que hice fue con el delineador trabajar el color miel o un cafecito muy claro. Lo pinté alrededor y luego con un poquito de agua difuminé para que nos diera también un color café muy muy suavecito y nos diera la sensación de volumen. Y para la nariz no necesita mayor tratamiento, solamente una pequeña línea. El blanco lo trabajé con un poquitico de agüita y le hice una pequeña línea en la parte de arriba, la línea como si fuera una pequeña coma, un poquito más ancha arriba y un poquito más delgada al final. Y bueno, vamos a ubicar entonces la nariz donde va a estar colocado y allí entonces nos vamos a fijar para colocar dónde van a ir los ojos. A mí me gustan hacer los ojitos en forma de gotica. Luego entonces simplemente el negro lo trabajo con un poquitico de agua para hacer las pestañas, las cejas un poquito zigzagueadas. Vamos a hacer también unos bigoticos también un poco curvos o zigzagueados que se ven muy interesantes. Luego de la nariz hacia abajo una línea medio curvita y una pequeña gotica al final para la boca. Le vamos a hacer unas 2 pestañitas a cada lado de los ojos y luego simplemente con un poquito de blanco le vamos a hacer un puntito o una comita larguita en la parte de arriba y 2 puntitos en la parte de abajo para que tenga brillo los ojos. Bueno, y esta es como la parte de nuestro gatico, la parte de la pintura, así lo pueden ver ya formado. Lo que vamos a pasar a hacer ahorita es entonces termoformar cada una de las piezas. Si ustedes quieren aprender mejor sobre el termoformado, entonces pueden verlo acá en el canal, hay un tutorial sobre esto, así que al final del video pueden ver el enlace donde pueden ir al video cómo termoformar el foamy. Bien, y de una manera especial vamos a trabajar algunas piezas o por lo menos las piezas más pequeñas con un bolillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar la pieza en la plancha. Luego cuando ya tenga que se haya inflado un poquito la ponemos sobre la mano, repasamos con el bolillo en la parte donde queremos que quede más profunda y eso nos va a dar la sensación o nos va a quedar más encocada la pieza. Lo vamos a hacer con las orejas, con las paticas, con la nariz y con el pájaro. Vamos entonces a trabajar todas las piezas pequeñas con el bolillo, pero la pieza de la cara, como es tan grande, sí la debemos hacer con un trapito. Entonces la colocamos entre un trapito y aplanchamos o ponemos la plancha allí y la dejamos que se infle sola porque es una pieza muy grande para trabajarla con el bolillo.
Y una vez termoformadas todas las piezas, lo que vamos a hacer es comenzar a armar nuestro muñeco. Debemos tener en cuenta dónde vamos a ubicar las piezas para saber dónde vamos a aplicar el pegante. Entonces vamos a comenzar pegando la nariz y luego las orejas para quedar armado nuestro muñeco. Al igual que nuestro pájaro, simplemente le vamos a colocar el alita, luego le pegamos el piquito y queda armado nuestro pájaro. Una vez armado nuestro gato y nuestro pájaro, lo que vamos a hacer es colocarlo sobre el foamy negro. Vamos a marcar con un punzón, con un palillo, todo el contorno de donde iría pegado el gato. Y luego entonces vamos a comenzar a aplicar pegante por todo ese contorno que acabamos de trazar. Al igual que vamos a aplicar el pegante por el contorno, la parte de atrás del gato. Y el mismo proceso para el pájaro. Antes de comenzar a pegar, lo que vamos a hacer es trazar con un poquitico de blanco las dos paticas del pájaro para que se vea que está parado encima del gato. Y pegamos nuestro pájaro al que previamente le aplicamos pegante por todo el contorno, y también vamos a pegar nuestro gato que también le aplicamos pegante por toda la parte interna de él. Y antes de cerrarlo por completo, lo que vamos a hacer es meterle un poquitico de algodón para que quede un poco más relleno y con más volumen. Esto es opcional, si ustedes quieren no le meten el algodón y queda un poquitico más bajito, no hay problema. Luego lo que vamos a hacer es con el bisturí vamos a recortar el contorno de nuestro gatico, pero vamos a recortar solamente la parte de arriba por todo el contorno, dejándole una margencita aproximadamente de 1 centímetro. Y en la parte de abajo, después del gato, lo que vamos a hacer es dejar un cuadradito que es donde vamos a estar colocando nuestra libreta y nuestro lapicero. Con la regla entonces simplemente vamos a trazar después de las manitos o de las garritas una línea recta para que nos quede el cuadrado de la parte de abajo. Vamos a colocar entonces ahora nuestro gato sobre un pedazo de cartón, puede ser un pedazo de caja o también un pedazo de cartón paja. Y entonces lo vamos a colocar con un lápiz, vamos a marcar todo el contorno de nuestro muñeco. Luego vamos a retirar el muñeco y vamos a volver a trazar el contorno, pero esta vez lo vamos a hacer con un marcador grueso y lo vamos a hacer a partir de la línea hacia adentro. ¿Para qué? Para que podamos cortar con una margen interna un poco más pequeña de lo que realmente es nuestra pieza, porque necesitamos que cuando lo peguemos quede un poco más pequeño el cartón para que nos queden unas pequeñas márgenes entre el foamy, que es donde vamos a estar ajustando más adelante. Ahora entonces vamos a tomar nuestro gato, lo vamos a colocar sobre otro pedazo de foamy negro y vamos a recortarlo también marcando por todo el contorno. Luego de esto vamos a pegar el cartón a la tapa que acabamos de recortar y luego entonces pegamos por el otro lado nuestro gatico, el que acabamos de hacer. Vamos a darnos cuenta que cuando los vamos a pegar nos va a quedar un pedacito de margen que también vamos a tomar con mucho cuidado. Y aplicaremos pegante en ese borde que nos está sobrando de ambos lados del foamy y lo vamos a unir foamy con foamy o los pedacitos que nos están sobrando uno con el otro para terminar de pulir muy bien el trabajo que estamos haciendo. Una vez terminamos de pegar todos los bordes, lo que vamos a hacer es darle el toque final a este muñeco o a esto que estamos haciendo, y es que con el cautín vamos a estar colocándolo en todo el borde para hacerle un contorno que quede como más bonito o que quede muy prolijo el acabado. Esto es opcional para ustedes. Si no tienen un cautín, también lo que pueden hacer es colocar de pronto un cordón alrededor para que se vea más bonito este acabado. Vamos a colocar la libreta. Si la quieren aprender a hacer, la vamos a estar aprendiendo a hacer en el próximo tutorial para que continúen con nosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer es recortar una tira de foamy más o menos de unos 4 centímetros y por el ancho de que esté la libreta, más unos 3 centímetros de margen a ambos lados.
Y coloco mi libreta sobre el espacio, la voy a marcar con un punzón o con un palillo, solamente para saber dónde va a ir. Y bueno, depende un poco del tamaño de la libreta que ustedes tengan. Entonces tengo la tira, que ya he tomado la medida más o menos de qué largo va a ser. Lo que voy a hacer es doblarla sobre el espacio, marcar dónde deben de ir dobladas las aletas, si es necesario recortar excedentes, y luego entonces simplemente lo que voy a hacer es aplicarle el pegante y colocarlo allí. Hay que tener en cuenta algo que es importante, y es que debe ser un poquito, o el doblez debe ser un poquito más ancho que el tamaño de la libreta, para poder que ella entre fácilmente, porque si no va a entrar con mucha dificultad. Una vez hemos ubicado la libreta en el lugar que colocamos, vamos a pasar a recortar otro pedacito de foamy negro, y vamos a recortar un pedacito que sea de 10 por 10 o un cuadrado de 10 por 10, que es donde vamos a estar ubicando los lapiceros. Y vamos a estar aplicando pegante entonces en los extremos, uno por delante, el otro por detrás y en la parte de abajo, para poder enrollar el foamy y que se pegue una punta con la otra, y luego al final lo aplastamos, teniendo en cuenta que el empate quede por la parte de atrás. Y lo voy a pegar entonces en el pedacito que nos sobra de la libreta. Un detalle final que quise hacerle fue pegarle un pedacito de tela de la misma que la que estuve forrando la libreta, esto como para que me hiciera más juego con la libreta, y simplemente lo coloqué un pedacito de tela en el borde de la parte de abajo del pedacito de foamy que estamos pegando, del tubito que estamos pegando, y así entonces termina nuestro proyecto. Bueno, y para finalizar vamos a colocar de dónde vamos a colgar nuestro muñeco. Entonces simplemente recorté otra tirita, la que le apliqué pegante, corté una tirita y primero pegué la tirita a el pedazo de foamy que recorté en ambos extremos, y luego lo coloqué sobre nuestro muñeco. Pueden haber otras formas, ustedes pueden colocarle de pronto tal vez como para que se pueda colocar sobre la mesa, como un triangulito en la parte de atrás para que se pueda colocar sobre una mesa, o desde un principio, bueno, hay algunos otros productos como el Kung Fu o algunas cosas que venden en las ferreterías que son para los cuadros, pero pues me pareció que la forma más sencilla de hacerlo era con este. Y entonces así queda nuestro proyecto, súper útil. Pueden estar colocando lapiceros, lápices, nuestra libreta, y va a estar colgado, muy útil para tenerlo en la cocina, hacer esas listas que necesitamos recordar, o para colocarlo en el cuarto, en un estudio, bueno, en fin. Si quieren aprender a hacer estos lapiceros, también aquí en el canal pueden encontrar cómo hacerlos. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden comentar, suscribirse, darle un like a este video y seguirme en el próximo tutorial. Sobre todo me pueden estar siguiendo en mis redes sociales. Aquí en la cajita de descripción les dejo todos los enlaces para que puedan estarse comunicando conmigo en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que nos vemos. Chao, chao.